representante de redes sociales progresistas. ¿Cuáles son las acciones concretas que ustedes en Cámara de Diputados, de llegar a las curules de San Lázaro, impulsarían para responder a los problemas de corrupción y inseguridad? Muy bien, pues muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos. Antes que nada, agradecer la oportunidad de estar en este importante debate frente a todos estos representantes. Yo coincido con algunas de las cosas que se han venido diciendo. Coincido en que estos últimos 2 años han sido desastrosos para todos nosotros, desde el culiacanazo hasta los incrementos en la violencia, en los diferentes índices que existen para medir ese tipo de violencia que está ocurriendo. Ha sido un verdadero desastre y yo creo que sí se ha mostrado bastante ineficacia. Sin embargo, se me hace bastante irónico que sean los representantes del PRI, del PAN, del PRD los que vienen a criticar el actuar de este gobierno, porque pues yo creo que durante todo el tiempo que ellos estuvieron en el gobierno, durante todo el tiempo que ellos estuvieron también en el poder, pues el sistema de simulación en el que parece que luchamos contra el crimen, pero no luchamos, en el que la ley se aplica únicamente a los adversarios políticos y no a los amigos, es un sistema que inventaron pues los gobiernos que ya estuvieron y que ya han tenido sus años de gobierno y que lo han hecho relativamente mal. En el caso de nosotros, pues nosotros creemos que buena parte de la forma en la que se tiene que luchar contra la corrupción tiene que ver con voluntad política, que es algo que ha faltado mucho. Parecería que todo el mundo habla de la corrupción, pero en el momento en el que llegan al gobierno inmediatamente empiezan a intentar conectarse con esos vínculos de corrupción, intentar ser los beneficiarios y quitar, digamos, al que estaba para ponerse uno. Creo que es parte de la voluntad política que falta, leyes también que puedan también, porque las leyes están ahí, pero sí falta mucho que se instrumente de manera adecuada. Y en el caso específico de lo que queremos hacer en Cámara de Diputados, creo que tenemos que reforzar las facultades y recursos que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, podemos ampliar las responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación y también combatir la corrupción que se está viendo en el Poder Judicial. Al respecto, René, ahí me interesa mucho que ustedes precisen, hablan de crear mayores castigos y una vigilancia desde el Legislativo a las responsabilidades administrativas de los organismos autónomos y de los fiscales generales. ¿De qué problema están hablando cuando proponen eso? Pues que yo creo que para todos los mexicanos, para la mayoría de mexicanos que nos están viendo, queda bastante visible y es bastante evidente que la corrupción viene también muchas veces también desde adentro. Como lo decía, durante los últimos gobiernos hemos visto cómo organizaciones del crimen organizado se han venido infiltrando en la política y yo creo que es parte de lo que tenemos que auditar. Tenemos que ser muy, muy, muy fuertes y ese es uno de los principales elementos que tenemos que defender, el desvincular y separar, digamos, el crimen y toda esta intervención que han tenido en su financiamiento y las diferentes cosas que nos hemos venido enterando de la política, porque esa es una de las principales premisas. Pero como lo comentaba, parte de lo que ha faltado no son las leyes, no son las instituciones. Lo que ha faltado en buena medida ha sido la voluntad política de los que han estado al frente, que en vez de luchar contra ello han buscado quitar al que estaba antes para beneficiarse ellos mismos. Hablando del presente, ¿cómo se manifiesta corrupción e impunidad hoy? Pues bueno, yo creo que como siempre se ha manifestado, lo comentaba muchas veces, si vemos lo que pasaron en sexenios pasados, muchos de los contratos se fueron a los amigos de quienes estaban gobernando. Si vemos lo que está pasando actualmente, yo creo que necesita haber más licitaciones, necesita haber más controles y sobre todo muchísimo más fortalecimiento de estas instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción para poder ampliar sus responsabilidades y darle dientes y colmillos y garras. Gracias, René. ¿Qué acciones tomarán para garantizar el equilibrio de poderes? Y esto está relacionado con legislar por una representación auténtica que exprese la pluralidad política del país. Tiene la palabra René Fujiguara, de Redes Sociales Progresistas. Adelante. Muchas gracias. Pues yo creo que sí, debe haber un fortalecimiento de esa división de poderes, pero yo creo que el fondo, la razón por la que la democracia en este momento se encuentra en crisis, la razón por la que la mayoría de los ciudadanos ya no confían en muchas de nuestras instituciones, a veces desconfían incluso de la institución electoral y definitivamente no confían en ninguno de los partidos políticos, tiene que ver, yo creo, con que hay un desfase definitivamente en lo que se espera de la gente y lo que están haciendo los partidos políticos. Creo que tenemos que ir moviéndonos en ese sentido hacia un modelo de mayor participación democrática. Creo que debe haber un fortalecimiento de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos están fortalecidos, cuando existe un fortalecimiento de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil,
Yo creo que eso mismo va a permitir una mayor operatividad y va a permitir un fortalecimiento de todos los poderes y de una mejor conducción de la política en general. Creo que más allá del presidencialismo, más allá del sistema específico, lo que se tiene que buscar es un empoderamiento ciudadano. Por eso nosotros estamos buscando implementar estrategias digitales que fortalezcan a nuestros activistas, que le permitan a nuestros militantes incidir en lo que están haciendo sus diputados. Dejó en la mesa una propuesta que me interesa conocer la opinión de los demás. Hablaba del voto electrónico. Pide la palabra René Fujiwara, representante de redes sociales progresistas. Adelante. Respecto al voto electrónico, nosotros estamos convencidos que es una manera positiva en la que podemos acercar la política a la gente. Como lo comentaba, yo creo que la tecnología nos permite también incorporar nuevas formas de participación política que sea más directa, que sea menos representativa y más participativa. Como lo saben también, y gracias al Instituto Nacional Electoral, pudimos desarrollar nuestras elecciones primarias a partir del voto electrónico. Más de 850,000 mexicanos optaron por votar en nuestras elecciones primarias. Esa aplicación yo creo que fue muy útil, fue todo un éxito y creo que es algo que se tiene que reforzar definitivamente. Es extraño que uno pueda también mover dineros de un banco, que puedas accesar a tu banca electrónica, pero que se sienta que el voto no queda asegurado si lo podemos hacer a través de un celular. Es una forma de conectar también a la política con los jóvenes, de acercarla a la sociedad y de impulsar ese fortalecimiento ciudadano que tiene la gente tan decepcionada en los partidos políticos. La mayoría de sus plataformas habla de la preocupación de erradicar el presidencialismo, de balancear los poderes, de garantizar el equilibrio. ¿Qué propondrían ustedes para rendir cuentas, para transparentar su quehacer y recuperar esta confianza perdida? Yo coincido con lo que se ha venido diciendo. Creo que es importante que haya más pluralidad en la Cámara, que haya una buena relación de equilibrios. Me sorprende mucho también cómo ha venido cambiando el discurso del PAN, del PRI, del PRD, porque pues hace unos años estaban firmando un pacto por México cuya finalidad era aprobar todas las ocurrencias que venían de la administración anterior. Entonces celebro que estén cambiando también de punto de vista y que se estén unificando en un punto de vista más plural, más democrático, más orientado también al fortalecimiento del poder legislativo, lo cual me parece muy positivo en general. Vamos ahora a una ronda de cierre y vamos con René Fujiwara de Redes Sociales Progresistas. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerle al Instituto Nacional Electoral por la realización de este evento, agradecerles también a mis compañeros por este debate que tuvimos. Comentarle a la gente que nos está viendo que, como se han dado cuenta, hay dos diferentes visiones de país en este momento que están aquí básicamente en un choque en el debate. Por un lado tenemos una visión de regresar a México a un pasado de privilegios, en el que los privilegios eran para unos pocos. Hay otra visión también de regresar a México a un pasado de la época de oro del Estado corporativo y de la época del petróleo. Yo creo que estas dos visiones que estamos viendo que chocan entre Morena y la oposición, pues están dejando de lado a la gente, están dejando de lado las preocupaciones de la sociedad que ha tenido que enfrentar una pandemia, que ha tenido que enfrentar una crisis económica profunda. Y lo que Redes Sociales Progresistas pretende es llevarnos por otro camino, llevarnos hacia el siglo XXI e intentar llevar esta transformación que se inició hacia una cuarta revolución industrial en la que haya nuevas oportunidades para crear nuevas economías y en las que empecemos también a crear economías verdes para empezar a mejorar nuestro planeta. Hay que caminar hacia el siglo XXI y darle la vuelta a estas dos visiones del pasado que nos vienen atormentando.